Bueno, nos vamos al encuentro de Guillermo Nielsen. Guillermo, buenos días. Buen día, Clara, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en un día tan feo, así que te lo agradecemos doblemente. Guillermo, yo decía al comienzo del programa que el tema tarifas que vamos a hablar se ha convertido también en un tema político, con lo cual a mí me parece que dificulta una salida técnica importante. Yo no sé cuál es tu opinión. Mira, el tema tarifas es una de las cosas postergadas que la Argentina necesita poner al día, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que el atraso tarifario de estos años ha sido realmente de consecuencias dramáticas, ¿no? Uh-huh. Ahora, podemos sí discutir el sendero, si se aumenta X% o si se logran las tarifas que cubran los costos más una ganancia razonable en X años. Pero lo que acá tiene que quedar muy claro, y me parece que ya está claro para todos los sectores de la sociedad, es que la energía, por ejemplo, no es algo que se puede distribuir gratis. La energía es muy cara, muy cara. Entonces, creo que efectivamente esto se enanca en una situación donde es como que la realidad nos pasó todas las facturas juntas, ¿no? Uh-huh. Cuando digo la realidad me refiero a una realidad de décadas de inversiones mal hechas, décadas de corrupción, décadas que suman a una ineficiencia global en la economía argentina que lleva a que la economía argentina tenga grandes dificultades en cuestiones muy, muy fundamentales como es el tema tarifario, o sea, pagar tarifas a precio internacional no se pueden pagar para la mayoría de la gente, y a la vez, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones no tengan el nivel que deberían tener. O sea, estamos pagando décadas de desidia en el manejo. Claro, ahora, hacer entender esto a la gente y a la sociedad es muy, muy complejo, ¿no? ¿Vos creés que el gobierno subestimó este impacto que iba a ocurrir y obviamente hay un aprovechamiento de algún sector de la... Es decir, está claro que sí. Sí, está claro que el gobierno lo subestimó. Lo subestimó, sin duda alguna. El gobierno, lamentablemente, y esto llega, lo que estoy diciendo llega 2 años y pico tarde, pero no entró con un buen diagnóstico de la economía. No tuvo una visión de cuál era la realidad del primer rubro del gasto público, que son las jubilaciones y pensiones, y eso lo llevó a cometer cantidad de errores, ¿no? Y bueno, todavía los sigue cometiendo, lamentablemente, ¿no? Y esta fue una semana pródiga, claro, en consecuencias de los errores, ¿no? Ahora, el tema del dólar, ¿qué nos está diciendo, Guillermo? El tema del dólar hay que poner en una perspectiva, me parece. Lo de esta semana, en realidad, es la culminación de 2 aspectos. En primer lugar, el funcionamiento de un gabinete económico balcanizado, donde no hay responsabilidades claras y donde quienes tienen las responsabilidades últimas no tienen el seniority del conocimiento macroeconómico que es necesario para estas cosas. Esa es la base. Hay un hito muy visible, muy importante, que fue esa conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, y lo de esta semana es la culminación de lo que se pone en marcha en esa conferencia de prensa. O sea, el no entender la macroeconomía, cómo funciona, y no entender tampoco el contexto financiero internacional que estaba en convergencia hacia tasas de interés un poquito más altas, ¿no? Las dos cosas fueron negadas por una falta de seniority económico, ¿no? Guillermo, ¿cuál sería alguna de las posibilidades, no? Porque bueno, cuando uno escucha por ahí retrotraer tarifas, bueno, parece que no. No, en tarifas a mí me parece que la discusión correcta
es separar entre tarifas e impuestos, porque lo que también podemos constatar es que enganchados en el regalo de las tarifas hay una cantidad de cargas de carácter sobre todo municipal, provincial, etcétera, que no tienen nada que ver con las tarifas. O sea, las tarifas, si vamos a tener tarifas internacionales, tenemos que tener tratamiento impositivo internacional. O sea, tiene que tener IVA y nada más. Entonces me parece que eso es algo que hay que limpiar, pero por supuesto esto le toca el bolsillo a la dirigencia política y hay un problema muy, muy serio. Eso, pero me parece que el gobierno está planteándolo correctamente, ¿no es cierto? Hay un proyecto de ley de dejar IVA e ingresos brutos. No me gusta que esté ingresos brutos, pero bueno, es un paso en el sentido correcto. Así que desde el punto de vista de tarifas es eso. Y sabiendo que sin energía no hay desarrollo, que era lo que usted planteaba también en otras charlas. Absolutamente, absolutamente. Para tener empleo, que es el gran problema que tenemos, para tener empleos de calidad, bien remunerados, un país necesita tener energía abundante. No podemos estar con cortes de luz, con problemas de consumo de gas. Eso no funciona así. Lo de esta semana en cuanto al dólar, la relación contra el dólar, en realidad es una luz de alerta, ¿no? Está marcando muchas falencias en cómo está funcionando el diseño de la política económica del gobierno, ¿no? Y yo no estoy seguro de que se esté entendiendo adecuadamente esto. Guillermo, a tu juicio, ¿cuáles los puntos débiles justamente de esa política? Porque el dólar es la expresión de una inquietud, de una perturbación, está claro, ¿no? No, el dólar forma parte de lo que es la hoja de ruta de los argentinos, ¿no es cierto? La Argentina es un país bimonetario. Esto no estará en la ley, no estará plasmado en la ley, pero está plasmado en la realidad desde hace muchas décadas. Nosotros somos un país bimonetario y cuando se hace política económica esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Así que desde ese punto de vista, desde ya, pero lo que está marcando es un problema muy serio en el diseño de la política económica. Esto no puede seguir así, no se puede seguir alegremente, porque en realidad los riesgos que está corriendo el gobierno son altísimos y me parece que no es del todo consciente en esto, ¿no? O sea, aquí falta un diagnóstico adecuado, falta bajar el gasto público y hay todo un mito, una percepción en el gobierno en cuanto a que el gasto público es la peste, ¿no es cierto? Y este es un gobierno que claramente no quiere pagar ningún costo de nada, ningún costo de nada. Acá no hay disposición a pagar un costo por posiciones ideológicas, por visiones de la realidad y para cosas incluso elementales que tienen que hacer. Acá hay que bajar, hay que bajar el gasto público. Ya se debería estar anunciando una reducción de las partidas, de todas las partidas del presupuesto del 15% hasta fin de año, porque la madre de las batallas es la cuestión fiscal. El Banco Central aumentó en 3 puntos la tasa. El Banco Central tuvo también una semana medio desafortunada en cómo intervino, ¿no es cierto? O sea, cuando hay corridas y el Banco Central vende, tiene que vender siempre al mismo precio. No puede estar, no es el Banco Central no está para ganar plata, está para brindar tranquilidad al mercado. Y si el Banco Central entra que un día lo desliza 6 centavos, al día siguiente 30 centavos, etcétera, no está haciendo las cosas bien. Y creo que no las hizo bien. Fíjense que le llevó hasta el viernes levantar la tasa. O sea, creo que aquí hay muchas cosas que deberían estar siendo revisadas por el presidente y el presidente debería aceptar que necesita otros insumos para hacer su política económica, porque cuidado, esto es algo de alto riesgo para el gobierno, no hay que minimizarlo. Y por parte del sector privado, o sea, ¿qué es lo que el sector privado puede hacer, puede aportar? Porque, digamos, una cosa es la actividad del Estado, ¿no? Y por parte del sector privado. El sector privado toma
a la política económica como un dato y trata de hacer los mejores negocios y los mayores negocios que pueda hacer en el contexto que le está fijando el Estado, en una economía donde el Estado es tan importante como la economía argentina. La economía argentina tiene una intervención estatal altísima, no es la economía norteamericana, no es una economía abierta al mundo, donde el empresariado y el sector privado está mirando a dónde van los mercados. Acá se mira, por un lado, cómo van los mercados desde ya, pero se mira más que nada qué es lo que va a hacer el gobierno. ¿Qué va a hacer? Fíjense lo que fue el impacto de estos días de la decisión del gobierno de imponer un impuesto a la renta financiera, ¿no es cierto? Una cosa que es un sinsentido en un país siempre sediento de capitales como es la Argentina. Sin embargo, no, obstinadamente se puso el impuesto a la renta financiera que va a recaudar casi nada, pero que a la vez propicia movimientos de capitales mucho más bruscos de los que teníamos, ¿no? Como quedó claro esta semana. Ahora, Guillermo, cuando vos decís que el gobierno debería anunciar un 15% de disminución de todas las partidas, ¿políticamente es viable? Sí, yo puedo estar de acuerdo técnica, pero ¿te imaginas con la cultura política? Es decir, un país que ha vivido, como ya estaba leyendo hoy en Clarín, 107 años con déficit fiscal, que bueno, eso explica un poco lo que nos pasa. Pero vos decís esto y hay una crisis política fenomenal. No, pero ahí yo soy muy crítico de ustedes los periodistas. A ver. Yo creo que ustedes están en esa posición de que nada se puede tocar, que el déficit tiene que ser del 10% como si nada. Esto no es así. No es así. Y además convengamos una cosa, perdón, voy a ser más claro todavía. Sí. La realidad económica se lo puede llevar puesto al gobierno. Los que dicen que no, acá no hay ninguna crisis en el horizonte, no pasa nada, qué sé yo, qué sé cuánto, me parece que subestiman la fuerza del mercado. O sea, acá hay que bajar el gasto público, hay que hacerlo, hay todo un trabajo que yo pensé ingenuamente que este gobierno de CIOs lo iba a hacer bien. Reducir costos, digamos. Normalmente en las empresas hay reducciones de costos importantes y las llevan adelante los CIOs. Acá no pasó nada de eso. O sea, acá hay mucha cosa todavía donde hay que trabajar renglón por renglón y bajar los gastos. Y bajar, si es necesario, la obra pública. Acá la prioridad, y sobre todo en el contexto financiero internacional en que nos tenemos que mover en los próximos meses, exige que se baje el gasto público. Si no se hace, el riesgo es altísimo. Guillermo Nielsen, muchísimas gracias. A ustedes, Y yo prometo no mencionar que es imposible hacerlo, pero, pero me hago cargo, pero tenés razón, sí, claro. El periodismo fácilmente entra, no se puede tocar, hay las consecuencias sociales de esto. ¿Y cuál es la consecuencia social de tener el 25% de inflación todos los años? ¿Cuál es la consecuencia social de que no vengan inversiones? 30% de pobres, entre otras cosas. Claro, o sea, acá no es que estamos en el paraíso y si hacemos esto descendemos al infierno, no, estamos muy cerquita de los grados más difíciles del infierno. Entonces, tenemos que tomar medidas para salir de esto. Guillermo Nielsen, muy amable, te mando un abrazo, gracias.